Pues lo primero, muchísimas gracias Enertic por esta oportunidad y poder compartir con vosotros este rato. Ya ha presentado la organización, así que esta no la podemos saltar. Y vamos a hablar de digitalización y sostenibilidad en tiempos del COVID. La verdad es que el COVID es algo que nos ha impactado y habrá cosas que quedarán, pero además nos ha afectado tanto la parte más típica del distanciamiento social como además como cambios en la regulación, en las fluctuaciones de los mercados y sobre todo incertidumbre en los comportamientos y en los hábitos de consumo, ¿no? Para nosotros, perdonar que aquí, para nosotros, igual que lo ha sido para Naciones Unidas, que con su Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene muy claro que la digitalización y la tecnología, y lo comentaban los anteriores ponentes, lo comentaba Joan, lo comentaba Oriol, pues es algo que impacta decisivamente en la sostenibilidad, ¿no? Y la tecnología puede ayudar muchísimo en cómo lograr esa transformación. Además, para el ecosistema de empresas, toda la parte de Internet de las cosas, la digitalización y los nuevos procesos que te permiten estas capacidades a través de inteligencia artificial o de Big Data, pues incluso para hacer nuevos modelos de negocio, nuevas propuestas de valor para las compañías. Esto es algo que está afectando a la compañía y que además es un elemento cada vez más relevante. Miremos por donde lo miremos, los informes que hay de analistas, pues la tecnología y la digitalización masiva va a ser presente en todas las cadenas de las compañías y las organizaciones. Y además en múltiples sectores, tanto la parte de industria, movilidad y la parte de energía como no puede ser de otra manera. Y no es algo que se quede aquí, sino que además todos los informes dicen que los próximos años va a haber muchísimas más conexiones y muchísimas más compañías que van a tener este tipo de tecnologías. Nosotros en Telefónica hacemos un acercamiento transversal. Hay una parte que normalmente no se estudia desde el primer momento, que es la parte de la seguridad. Es importante esa segurización de estos dispositivos. Es muy importante poder probar estos dispositivos en laboratorios y luego, obviamente, hay toda la parte de conectividad que te permite que los dispositivos trabajen, manejar esa conectividad, que esto es algo muy relevante cuando hay muchos dispositivos desplegados y toda digamos, la lógica de negocio, toda la parte de procesos y de aplicaciones y de verticales, ¿no? Como pueden ser tener conectados a los trabajadores para minimizar los riesgos, por ejemplo, de accidentes, ¿no? O la monitorización de activos. Entraremos un poco más adelante. Esta evolución de la industria en general tanto afecta a la monitorización y gestión de los activos, saber exactamente dónde están tanto la parte de producción como en tu producto final y que puedas dar nuevos servicios de valor añadido, veremos algún ejemplo más adelante, o la localización y la trazabilidad de estos activos, o incluso la parte de gestión energética con soluciones que permiten minimizar el impacto del consumo de los recursos naturales. Además, toda la parte de analítica de Big Data pues te permite, con este gran flujo de información que actualmente tienen las compañías y las organizaciones, pues lograr una eficiencia operativa a través de, por ejemplo, predecir mantenimientos o tener más conocimiento del cliente para, por ejemplo, decidir dónde desplegas nuevas tiendas, por ejemplo, en el caso de retail, ¿no? O ver por dónde te vienen los clientes. Para verlo, y quizás de una manera más gráfica, pues si os parece, revisamos algunos casos, que son casos no de PowerPoint, sino son casos reales que estamos trabajando con los clientes en 4 ámbitos: la parte de personas, la parte de servicios, movilidad y la parte de industria, como estábamos comentando. Por ejemplo, una parte muy importante en la parte de las organizaciones públicas es la gestión de los residuos y de la limpieza. Es algo que impacta claramente a la huella de CO2 y a la optimización de los recursos y esa eficiencia para hacer una gestión basada realmente en el dato. Son proyectos que tenemos desplegados en distintas partes de la geografía y que además permiten esa optimización y esa inteligencia, incluso hacer como algunos ayuntamientos, que alguno está presente en esta sesión, pues que permiten hacer una política de bonus malos de cara al ciudadano y de cara a la empresa que está gestionando el servicio en función de realmente los datos objetivos de satisfacción de los usuarios o el nivel de reciclado que hacen los ciudadanos. El alumbrado punto a punto es otro ejemplo que ataca la sostenibilidad. Es un proyecto, por ejemplo, que hemos desplegado de la mano de Ferrovial también en la ciudad de Alcantarilla y que permite a través de tecnologías Narrowband hacer una gestión punto a punto de este alumbrado. Esto es algo muy significativo porque una de las partes
interesante, o sea, aparte del ahorro en la sustitución de las luminarias, es poder controlar esos puntos uno a uno de tal manera que puedas mejorar en la eficiencia y la operación posterior. La monitorización ambiental, tanto de la parte de calidad del aire como de niveles de ruido, es lo que nos permite tomar decisiones después en función de los datos y, por ejemplo, hacer nuevas soluciones de movilidad o redireccionar el tráfico o tomar medidas concretas en función de estos datos de lo que está pasando en el aire que respiramos y en el nivel de ruido. La sensorización del agua es algo realmente importante porque el consumo de agua es muy significativo, además una parte importante de la factura y que son proyectos en los cuales se sensoriza la parte de distribución del agua y te permite tomar decisiones inteligentes respecto a cuáles son la detección de fugas o, por ejemplo, cuáles son los parámetros o la regulación de horarios de los servicios, ¿no? Incluso casos de uso muy interesantes, ¿no? Que lo veremos seguramente desplegados en los proyectos de Smart Buildings próximamente, que son otros proyectos que veremos a partir del 2021, donde los edificios se vuelven sensores y permitirás, por ejemplo, hacer un seguimiento de personas que tienen cierto grado de dependencia en función de los consumos, ¿no? Son casos muy interesantes que impactan en el ámbito de la esfera social. No estamos hablando de proyectos de sensorización. La monitorización del ruido, por ejemplo, es un proyecto que hemos hecho aquí en Viladecans para tener ideas exactamente de lo que está pasando con la contaminación acústica. Hacer volver los colegios inteligentes desde el punto de vista de tener una visión muy clara del consumo eléctrico, el consumo de agua, el consumo de gas, que te permite racionalizar los horarios y seguramente mejorar el impacto del uso de los recursos. Son proyectos que estamos haciendo en clientes o, por ejemplo, en la gestión puramente de la energía de los edificios municipales que hemos hecho, por ejemplo, en Tarrasa, o hemos hecho en Vila-real, que te permiten tener este cuadro de mando y un reporte en interno de la sostenibilidad del edificio, porque como bien decimos y como bien se sabe, ¿no? Todo lo que no se mide no se mejora, ¿no? La gestión de las instalaciones deportivas es algo que puede parecer sorprendente, pero muchas de estas instalaciones se gestionan de forma manual, tanto desde el punto de vista de los recursos como las reservas como la monitorización del consumo, el apagado remoto de estas instalaciones, ¿no? Todos hemos visto pistas deportivas que por la tarde, sobre todo ahora en invierno, siguen encendidas las luces después del uso, ¿no? Pues bueno, esto se puede a través de sensores y actuadores hacer una monitorización energética y hacer una customización del uso realmente de las instalaciones. O la sensorización de elementos de patrimonio, claro, ¿no? Que a través de una red de sensores y en tiempo real te permiten dos cosas. Una, optimizar los recursos humanos que están gestionando este patrimonio y luego adelantarte a posibles incidencias que puedas tener más adelante para hacer un mantenimiento preventivo en función de la temperatura, la luminosidad o detectores de xilófagos que te permiten detectar posibles incidencias futuras en activos que lleven madera, ¿no? El smart parking es algo que impacta muchísimo sobre la sostenibilidad a través de unos sensores del suelo. Por ejemplo, aquí tenemos la Autoridad del Transporte Metropolitano que está desplegando estas soluciones para hacer una solución de Park and Ride para ayuntamientos en la Corona de Barcelona y que permite empujar de una forma amable a los usuarios para que utilicen dos modos de transporte y no utilicen el vehículo propio, ¿no? De tal manera que no solo monitorizas las plazas disponibles, sino que monitorizas además plazas para personas con movilidad reducida y te permite tener una información que facilita a los usuarios planificar su jornada. Los proyectos de tarjeta ciudadana son muy interesantes porque impactan también con la sostenibilidad, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista de mejorar el transporte público. Y te permiten, lo más interesante de estos proyectos, que al final es un proyecto de personas y es un proyecto que te permite impactar y hacer políticas diferenciadas en función de los usuarios y de los ámbitos. Pueden entrar en ámbitos como la gestión de accesos a recintos deportivos, como también a bibliotecas o a transportes o por ejemplo, incluso a un bono social que te permita hacer un impulso del comercio local con un tracking de lo que está sucediendo y del gasto que se está haciendo de esos bonos sociales para uso en el comercio local, por ejemplo. Los centros de emprendimiento son algo que normalmente los clientes tienen muy en cuenta, sobre todo para mejorar, digamos, la ampliabilidad del territorio y además con programas de innovación
programas que además te permiten medidas de mentorización, hacer que el ecosistema emprendedor se ponga en marcha o se dinamice en la comunidad y de tal manera que creemos empleo, que es otra manera de que los territorios sean tremendamente sostenibles. Y para entrar un poco más en la parte de industria, pues, por ejemplo, tener soluciones que permiten tener una visibilidad completa de lo que está pasando en la planta, tanto en la parte de la sensórica como la detección de paradas de máquinas y además con un sistema de integrado de la producción en el cual tienes una previsión de lo que está sucediendo, una mejora de los procesos de calidad a través de tecnologías de analítica de vídeo que te permiten minimizar las devoluciones y además hacer una detección temprana de anomalías, poder tener una localizados los activos dentro del proceso productivo. Hay muchas tecnologías, no vamos a entrar aquí. Cada proyecto tiene un ecosistema de tecnologías que mejor se adapta, pero sobre todo poder tener exactamente la cantidad de activos necesarios para la producción y además tenerlos localizados, evitando tiempos y además mejorando la eficiencia. Tener una trazabilidad de lo que pasa una vez ya se ha completado el proceso de producción y se está produciendo a la distribución y a través de una digitalización de estos dispositivos. Aquí en la foto tenéis contenedores, pero pueden ser otro tipo de dispositivos. Por ejemplo, cafeteras. Es un caso que hemos montado con un cliente en el cual esto, por ejemplo, permite, como decía antes, que la tecnología descubra nuevos servicios, ¿no? Una cosa es la instalación y el setup de una máquina y otra cosa es hacer un servicio de valor añadido que es un mantenimiento predictivo para el servicio de hostelería que tiene metida esta máquina, ¿no? Que tiene esta máquina en planta. O, por ejemplo, para hacer el mantenimiento predictivo de los equipos a través de, como decíamos, de tecnología y analítica del dato, ser capaces de predecir y alertar sobre la degradación de ciertos elementos que sufren durante el proceso de producción. Y como resumen, porque teníamos solo 15 minutos y me queda solo uno, para que nos llevemos en la mochila, no hay un camino mágico, cada organismo público, cada empresa privada tiene su propio senda en la transformación digital. Sí que es muy importante contar con un socio estratégico que tenga experiencia probada, es decir, que conozca la dificultad y que sea capaz de aprovechar las sinergias entre los distintos partners que provocan una solución óptima. Nadie tiene la solución total, sino se trata de sumar distintas aportaciones de distintos partners. Incorporar la innovación y las mejores prácticas a través de esta experiencia, pues somos capaces de ver aquellas soluciones que mejor se adaptan en el caso concreto del organismo público o de la empresa privada. Muy importante en los proyectos que están relacionados con la digitalización de la administración, tanto del territorio, de las ciudades, de los organismos supramunicipales, tener esta figura de una oficina inteligente o una oficina de proyecto, como la queramos llamar, o Smart Office, que es un elemento clave para dinamizar el proyecto transversalmente en la organización. Y es clave, de la mano, esta oficina puede ser mixta, puede ser conjunta, puede ser inicial, por el socio y luego coger el relevo por parte del organismo público, pero es muy importante para minimizar estos verticales, estos silos que existen en todas las organizaciones, de tal manera que sea un proyecto transversal de ciudad, de territorio y con esa visión que se está viendo en los esbozos que hay de los planes de recuperación, que sean realmente una filosofía que gobierne todos los proyectos del organismo, ¿no? Y que además tengan esta visión de ser inteligentes o de ser smart y aprovechando la tecnología. Y lo último, por deciros un mensaje, pues que tanto las ciudades como los territorios, pues al final es muy importante que esta plataforma inteligente que dé una solución transversal de todos los verticales sea abierta para que no solo por el tema de las licencias, sino por el tema de poder incorporar a socios locales e innovación de distintos partners que automáticamente cada año van apareciendo con soluciones cada vez más innovadoras. Por mi parte, nada más, simplemente agradeceros vuestra atención. Aquí tenéis mi email por si tenéis alguna duda o consulta posterior. Algunos de vosotros he tenido la oportunidad de trabajar juntos en algún proyecto, con lo cual quedo a vuestra disposición por si tenéis algún tipo de pregunta. Muchas gracias.